Ok, entonces hoy día vamos a ver autoinmunidad. Entonces, para entender qué es autoinmunidad, hay que entender algunos conceptos. Primero que nada, ¿qué es la tolerancia? Esta es la ausencia de respuesta ante un antígeno ante el cual existe una exposición previa o respuesta inmune sin fase efectora, o sea, algo que no va a generar esa inflamación clásica que hemos estado viendo en las otras clases. Luego, la autotolerancia es la tolerancia, como que un poquito más específica, ¿no? Ante antígenos propios, o sea, antígenos que están dentro de nuestro propio cuerpo. Luego los tolerógenos, que son antígenos que inducen tolerancia en general. Y la autoinmunidad, que es la pérdida de tolerancia inmune ante antígenos propios. ¿Ok? Esos términos tienen que saberlos. Luego vamos a ver los tipos de tolerancia. La tolerancia central tiene este mecanismo de lesión y edición. Esto es lo que hemos visto del linfocito T y el linfocito B. Luego, el sitio de acción donde ocurre esto es en la médula ósea y en el timo, ¿no? Que es donde terminan de madurar los linfocitos. La segregación de antígenos, ya, que es una barrera física para los antígenos propios. Luego la anergia periférica, que es la que se encarga de suprimir, ¿no? O inactivar las células cuando hay señales que no son muy significativas, ¿no? Que no van a hacer daño. Las células T reguladoras, las FOXP3, no se olviden, que suprimen la actividad mediante citocinas antiinflamatorias. La desviación de citocinas que van a hacer que los TH1 se diferencien a TH2 para evitar la respuesta inflamatoria de TH1. Y la depresión clonal, que es cuando la célula que ha estado activada, ¿no? Esta inflamatoria, después de hacer su función, aparte de las de memoria, sino las efectoras, se muere. Entonces recuerden, estas de acá, los tipos de tolerancia y la tolerancia central, donde ocurre médula ósea y timo. Y las periféricas, justo en todos los tejidos, los otros tejidos, ¿no? Los ganglios, el vaso y el tejido linfoide asociado a mucosas. Eso es el MALT. Si quieren ser específicas, también hay uno llamado VAL, con B grande, que es el que se asocia a los pulmones. ¿Ya? Y ahora vamos a ver algunos factores que inducen o no a la tolerancia. La cantidad. Esto favorece que la estimulación de la respuesta inmune. ¿Cuál? Cuando las dosis óptimas varían, cuando es una dosis óptima. O sea, y ahí hay ciertas dosis de antígenos que dicen, ok, esto va a generar inflamación, ¿no? Lo que favorece a la tolerancia es cuando hay mucho, ¿ya? Como que lo ven más normal. La persistencia. Cuando se estimula la respuesta inmune es cuando es una duración corta, algo agudo, mientras que cuando parece que va a ser generar tolerancia es cuando hay una exposición prolongada. La vía de entrada, cuando es subcutánea, intradérmica o cuando no está este antígeno en los órganos generadores. Mientras que cuando se favorece la tolerancia es cuando es intravenosa, oral o está en los órganos generadores, ¿no? O sea, en la médula ósea. Presencia de adyuvantes, cuando hay adyuvantes que estimulan a la linfocitos T helper, mientras que la tolerancia se induce cuando no hay adyuvantes. Las propiedades de las células presentadoras de antígenos, cuando hay concentraciones elevadas de coestimuladoras. Recuerden que la señal número 2 de la interacción entre células dendríticas no presentadoras de antígeno con el linfocito T tenían tres señales, ¿no? La señal número 2, cuando hay mucho coestimulador, es más probable de que se genere respuesta inmune. Mientras que cuando hay poca concentración de eso y de la señal 3 también, porque no le va a ayudar a diferenciar, va a favorecer a la tolerancia. Acá tenemos justo lo de los órganos generadores, el timo y la médula ósea. Recuerden, ahí va, se ve un poquito el proceso, ¿no? De cómo se van diferenciando, cómo crecen. Esta es la interacción entre linfocitos T y linfocitos B para poder instruirse y decir, ok, ¿voy a funcionar o no voy a funcionar? Vamos a ver un poquito más de características. ¿Dónde se induce más la tolerancia? En caso de los linfocitos T, en el timo, como les estoy diciendo, y en periferia casi también. Mientras que linfocitos B, la diferencia es la médula ósea. La fase de la maduración sensible a la tolerancia
es cuando es doble positivo, o sea, antes de que termine de madurar, cuando aún está en el timo, ¿ok? Mientras que en el linfocito B es cuando simplemente aún es inmaduro. Los estímulos para la inducción de tolerancia, el central es el reconocimiento del antígeno con elevada avidez que lo va a matar. Y en la periferia es cuando carecen de moléculas coestimuladoras, por lo tanto va a decir como que, ah, ok, esto no estimula justamente para generar la inflamación. O cuando son estímulos repetidos porque son antígenos propios. Mientras que en el linfocito B, el central de reconocimiento de antígenos multivalentes en la médula ósea es parecido a lo del timo. Y en la periférica es sin cooperación de los linfocitos T, ni de segundas señales. Es como que lo reconoce, pero no hay nada que le indique, ok, tienes que activarte y segregar a inmunoglobulinas, ¿no? Y en el linfocito T los principales mecanismos de la tolerancia son la apoptosis y las T reguladoras en el tejido central y la periférica cuando hay anergia, apoptosis o supresión. En el linfocito B también es apoptosis y edición del receptor. Recuerden que el linfocito B tiene como su segunda oportunidad esto en tejido central, mientras que en el tejido periférico es anergia y cuando no entran los folículos o hay apoptosis. Entonces, ¿qué ocurre para que se genere una enfermedad autoinmune? Necesita tres características importantes que justo den esto. Que los genes la favorezcan, que el ambiente también y que la regulación inmune no funcione bien. Cuando estas tres se alteran, ahí recién se genera la enfermedad autoinmune. Y tiene que tener las tres cosas, ¿ya? Las tres. Si no son las tres, no. Puedes tener predisposición genética, pero si no hay un ambiente que lo propicie y tu inmunoregulación está mala, igual, no va a generarse hasta que las tres cosas justo digan, ok, enfermedad autoinmune, ¿ya? No se olviden de eso. Las tres cosas, genes, regulación inmune y ambiente. Acá hay unos genes que se alteran, que justo predisponen a esto, que también los hemos visto cuando hablamos de hipersensibilidad. El gen aire, el CTLA4, el FAFAS ligando porque no va a dejar de que haya apoptosis, el FOXP3 porque es el que se encarga de las T reguladores. Esos son los importantes. Aire, CTLA4, FAS ligando, FOXP3. ¿Ya? Hasta ahí hay preguntas. Paso entonces. Luego tenemos los tipos de formas en las cuales se generan estas enfermedades autoinmunes. Primero vamos a hablar sobre el mimetismo molecular. Esto es cuando llega un antígeno que se parece mucho al antígeno de nuestro propio cuerpo. Por lo tanto, cuando la célula estimula la inflamación por este antígeno de aquí, nuestro cuerpo genera los anticuerpos todo para matar este antígeno de acá. Pero como se parece mucho a un antígeno propio, también va a atacar a nuestro propio cuerpo. Y al hacer eso, también va a eliminarlo, ¿no? Y esto es una enfermedad, eso sería ya una enfermedad autoinmune. Luego, los cambios crípticos. Cuando hay infecciones que dañan a la célula, estos, estos antígenos van a ser detectados, ¿ya? Y se pueden generar nuevos. Si se dan cuenta que hay circulitos y como unas X, ¿no? Algo así. Pero mediante la infección por el tejido dañado, que va a estar dañado, ya no es un circulito, ahora parece un Pac-Man. ¿Se dan cuenta? Es algo así. Entonces, nuestro cuerpo va a detectar estas dos nuevas moléculas, la X, que es el antígeno malo, y el Pacmancito. Cuando los detecta los dos, como es un medio inflamatorio porque está la bacteria, ¿no? Y justo se segregan mediadores inflamatorios, ¿no? Que induzcan este, esta reacción, ¿no? Para inflamar, el cuerpo va a aprender, ok, entonces este de acá, que es como un Pac-Man, es algo malo, tengo que matarlo. Y por lo tanto, este tejido dañado que tiene ahora estos nuevos antígenos va a ser atacado y va a ser eliminado. ¿Ok? Esto es otro de acá. Otro de los superantígenos que sí hemos visto antes.
Simplemente porque activan a todos los linfocitos T y por lo tanto, a pesar de que este linfocito T reaccionaba contra algo de nuestro propio cuerpo, pero normal, como este superantígeno le hace activarse fuertemente, va a hacer de que se segreguen luego enzimas y mediadores inflamatorios para la zona que él como que detectaba. ¿Ok? Esos son los superantígenos. Y eso también puede generar autoinmunidad. Por último, la del observador. Esta es de las más, como que mala suerte, la verdad, por decirlo así. ¿Por qué? Porque hay una infección. Ok, este linfocito T es instruido por la célula presentadora de antígeno para atacar al antígeno enemigo, este de acá que son como puntitos, nada más. Entonces estimula a los macrófagos, todo y va a dañar a lo que está dañado. Pero también un linfocito T que estaba por ahí recibe todas estas señales de inflamación, inflamación, inflamación por la infección de acá. Entonces, sin querer, este linfocito T también se va a activar. Como se activa, va a activar a su célula presentadora de antígeno cuando llegue un un antígeno propio. Y como ya está ahí predispuesto a activarse y ser inflamatorio, se va a activar y va a generar inflamación para matar a las células que tengan este antígeno que él detectaba, pero estaba tranquilo, ¿no? Todo por la infección. Hasta ahí, ¿hay preguntas de estas cuatro formas de que se genera la autoinmunidad? Paso. Renato, Ah, disculpa, dime. ¿podrías repetir el del superantígeno y el último, el del observador, por favor? Claro, el superantígeno, como ustedes tienen que recordar, es una molécula que va a activar de todas maneras el linfocito T. Así no haya un antígeno. Ya, por eso es superantígeno. Recuerden que los antígenos siempre tienen que ser específicos y todo esto, pero con este superantígeno no es así. Él activa todos. Entonces, este linfocito T va a ser activado por este superantígeno y por lo tanto va a mandar señales de inflamación para dañar el tejido. Ese es uno. Y el del observador es que había un linfocito T que estaba ahí tranquilo, a la vez que hay una infección. La célula presentadora antígeno que va con el linfocito T que combate la infección va a segregar muchas señales de inflamatorias, ¿no? Que están acá. Estas señales inflamatorias van a ser recepcionadas por el linfocito T que estaba por ahí simplemente y no estaba reaccionando en nada. Pero cuando viene la célula presentadora de antígeno presentándole un antígeno propio, como ha recibido todas estas señales inflamatorias, el linfocito T igual se va a activar. Y cuando se active, va a ser de que la célula presentadora de antígenos y los macrófagos, ¿no? Vayan a dañar este tejido que estaba teóricamente sano. Simplemente porque como recibió tanto estímulo de inflamación, cuando le llegó su antígeno, se va a activar. ¿Ok? ¿Ahora está mejor? ¿Se entiende? ¿Sí? Genial. Entonces paso. Acá hay un par de cositas, prácticamente eso es lo mismo que hemos estado viendo antes, de cómo ocurre, pero lo que quiero rescatar de aquí es esto de acá. ¿Ya? Esto justamente es en las mujeres, que es un factor que se ha visto que cuando hay estrógenos, hay más probabilidades de que se genere una autoinmunidad gracias a las células B, ¿ok? O sea, en la etapa reproductiva. ¿Ya? Pero cuando ya no hay estrógenos, esta, esta forma de generarse la autoinmunidad disminuye, mientras que se vuelve al revés. Cuando hay estrógenos, las células T están como que un poco más inhibidas, pero cuando los estrógenos comienzan a fallar, ya las células T es más probable que se genere una autoinmunidad por eso. Esto se asocia justamente a que cuando ya las mujeres son mayores, no comienzan a entrar en menopausia, hay más probabilidades de que les dé artritis, reumatoide y algunas otras enfermedades autoinmunes. ¿Ok?
Es por eso. Por eso es importante recordarse, ¿ya? Luego recuerden de que la autoinmunidad justo va como que un poquito de la mano con el tema de hipersensibilidad, porque hay diferentes tipos de que se genere esta autoinmunidad. La tipo 1, la hipersensibilidad tipo 1, que es por IgE, recuerden que se asocia más a alergias, así, no se toma en cuenta, porque esto no genera autoinmunidad. Pero los otros tipos sí, los que son mediados por IgG e IgM, los inmunocomplejos, o el tipo 4, que son las células que se subdividen en varias, pero no tienen que memorizarse como que, 4A es por esta célula, 4B por esta célula, no. Solo recuerden que 4 es celulares, ¿ok? Pero sí que tienen justo ciertos tipos, ¿no? El tipo 2, que es mediado por IgG, IgM, ¿qué ejemplos hay? Citopenias, ¿ya? Que maten a las células que justo son importantes. Luego, tipo 3, que son inmunocomplejos. ¿Cuál es el ejemplo de una autoinmunidad que tiene inmunocomplejos y genera esta inflamación? El lupus. Y del tipo 4 hay más, ¿no? Dermatitis de contacto, asma, exantemas bulosos, enfermedad de vejez, pustulosis exantemática. Ya, estos son por mediadores celulares, ¿ya? Inflamatorios algunos, otros que son tipo un poco más alérgicos por el TH2 y el E4. Recuerden que eso se asocia como que alergia, ¿no? Inflamación de las vías aéreas, por eso asma. Los exantemas bulosos por linfocitos citotóxicos, y acá también el 4D, que es también por linfocitos citotóxicos, que también pustulosis exantemática, ¿ya? Estos son solo ejemplos, no tienen que memorizarse todo tampoco, ¿ya? Pero sí que se recuerden que tienen que ver justo con el tipo de mecanismo que los desencadena, ¿no? Que es el reactante. Ya justo asocia esto con perdón, con hipersensibilidad, que lo hemos visto antes. Y acá tenemos algunos ejemplos que son importantes. La anemia hemolítica autoinmune, porque son por autoantígenos del grupo RH, ¿ya? O sea, de eso de RH positivo o negativo. ¿Ok? Aquí, ¿qué ocurre? Va a haber opsonización, o sea, se comen a los glóbulos rojos y los destruyen. La púrpura autoinmune, que es el autoantígeno, el glicoproteína GP2B o GP3A. ¿Ya? Estas son integrinas que unen a las plaquetas. Entonces, como detectan a las plaquetas, las matan y termina habiendo un problema de coagulación, ¿no? Por eso se genera la púrpura. Luego, la vasculitis, que es por las proteínas en granos de neutrófilos. El pénfigo vulgar, este es importante, que es por las caderinas. Son unas proteínas que unen los queratinocitos entre ellos. Entonces, cuando hay roce de la piel, se generan al toque ampollas, ¿ya? Ese es el pénfigo, ¿ya? Luego, el síndrome de Goodpasture, que es la proteína colágica de la membrana basal glomerular y alveolar. Esto genera una inflamación crónica en el pulmón que también es muy grave. La enfermedad de Graves, que es el receptor de TSH, que va a estimularlo, eso es en la tiroides, y va a generar un hipertiroidismo porque el antígeno, en vez de destruir en sí ahí, lo va a activar. Y al activarlo va a generar la segregación de hormonas tiroideas que generan este hipertiroidismo. La miastenia gravis también. ¿Por qué? Porque el autoantígeno es el receptor de acetilcolina. Acá, al revés de la enfermedad de Graves, lo va a bloquear. Entonces, como va a estar bloqueado el receptor, va a intentar llegar la señal, pero no lo conecta. Entonces tu músculo ya no contrae con tanta fuerza. Y por último, la anemia perniciosa, que es el autoantígeno, el factor intrínseco. Este factor intrínseco es el que se encarga de que se puedan digerir las vitaminas B12. Por lo tanto, cuando se neutraliza este factor, ya no va a haber absorción y esto genera un daño, ¿ya? Esas son varias enfermedades que les pueden servir, que pueden preguntar también, pero vamos a ver un par de importantes también, ¿ya? Aquí están justo más enfermedades, ¿no? Disculpa, Renata. Dime. En la diapositiva anterior sobre el factor intrínseco, eso es, también creo que externamente eso se podía activar, entonces por una deficiencia, o sea, no sé qué lo activaba. El eh, ácido. El ácido del estómago lo activa. Y a ahí el se une a la vitamina B12 para que pueda sobrevivir la vitamina B12 a todo el trayecto del sistema digestivo hasta más o menos el ilion, donde se absorbe más, porque el B12 es en ilion. Y no recuerdo el hierro también, sí, ¿no? Sí. en el Lilian. Ajá. Ok, Ujú. gracias. Ya, pasamos. Entonces acá también hay otros ejemplos, pero quiero que recuerden justo estos de acá, ¿ya?
Hace un rato les he mencionado la enfermedad de Graves, que es la que activa los receptores, pero hay una diferente, que es la de Hashimoto. Esta va a dar al revés, en vez de hipertiroidismo, sino hipotiroidismo. ¿Por qué? Porque acá no va a ir contra el receptor y lo va a activar, ¿ya? A diferencia de la enfermedad de Graves. Acá en la Hashimoto, el anticuerpo va a ir contra la célula tiroidea, no su receptor de TSH, sino contra la célula tiroidea. Por lo tanto, los linfocitos van a destruir las células tiroideas y va a haber hipotiroidismo, ¿ok? Hay dos diferentes, no se confundan porque a veces hacen eso. ¿Cuál genera hipertiroidismo? ¿No? ¿Qué enfermedad autoinmune? Graves es hiper, Hashimoto es hipo, ¿ok? No se olviden de eso. Y luego la diabetes tipo 1, por favor recuérdenla bastante. Esta es una enfermedad autoinmune que casi siempre es de nacimiento, ¿no? ¿Qué ocurre acá? Nosotros sabemos de que en el páncreas están las células B, ¿no? De los islotes de Langerhans, estas generan la insulina. Pero ¿qué pasa acá? Sin querer va a haber un antígeno, ¿ya? Que va a detectar las células B justamente. Por lo tanto, las células TCD4 van a estimular a las dendríticas y estas en sí a los citotóxicos para matar a las células beta del islote de Langerhans. Y también los anticuerpos van a ir y van a detectarlas. ¿Ok? Esta es una autoinmunidad que genera diabetes insulino dependiente porque ellos no generan insulina, ¿ok? A diferencia de los diabetes tipo 2. Ya, esta es una enfermedad autoinmune, no es lo mismo que la diabetes tipo 2 también, no se la confunden, ¿ok? Y por último, el lupus. ¿Qué ocurre en el lupus? Va a haber ciertos genes que van a estar alterados con el ambiente, todo, justo recuerden las tres, genes, ambiente y regulación autoinmune. Cuando fallan estas tres, justo, ¿no? Hay una respuesta inmunitaria normal y se van a generar ciertos anticuerpos, que estos tienen que recordarlos acá, ¿ya? Y estos autoanticuerpos van a generar inmunocomplejos que se van a depositar justamente en los vasos. Recuerden que la hipersensibilidad tipo 3 era por inmunocomplejos y generalmente iban por ahí en la sangre y llegaban a vasitos chiquititos y ahí se depositaban y generaban inflamación en esos vasos. Ya, eso va a generar. Por eso es que una de las principales características, ¿no? De los signos característicos del lupus es de que se genere esta inflamación acá, que es como en alas de mariposa, ya, algo así. Y en el riñón va a haber bastante daño porque ahí también hay muchos, muchos, muchos vasitos chiquitos de poco calibre, que son los glomérulos. Y esto genera una inflamación crónica, una exuddación crónica y va a generar lesión en el riñón y también en las arterias. ¿Ok? Puede generar aterosclerosis, fibrosis pulmonar, apoplejía. Todo esto justo con relación a los vasos, ya que los vasos van a ser muy afectados en el lupus, ya que los inmunocomplejos se depositan ahí. Y los anticuerpos que se generan son el anti-dsDNA, anti-RNP y el anti-SSA. ¿Ok? Importantes también estos tres. Hasta ahí. ¿Hay preguntas de la clase? Si no hay preguntas, entonces eso sería todo hoy día.